¿Qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de poder saludarlos, soy Taide González Arias y también con el gusto de poder participar en este Se Orienta, Región Oriente, Michoacán 2021, con el tema titulado La importancia de la orientación vocacional en la elección de carrera profesional. Es importante que podamos reflexionar acerca de lo que queremos ser, porque es a lo que nos vamos a dedicar toda la vida. Por eso también es importante que podamos definir dos cuestiones respecto de la orientación. Primero, lo que es la orientación educativa y después lo que es la orientación vocacional. Una consta de un asesoramiento, específicamente la orientación educativa es esta oportunidad que tenemos de recibir asesoría, sobre todo de un profesional de la educación, de alguien que ya conoce o que ha tenido la experiencia vivida dentro de la educación. En ese sentido, podríamos decir que incluso la materia de orientación educativa que nos ofrece la educación básica es importante para poder rescatar y para poder lograr buenas notas en matemáticas, en español, en geografía o en alguna de las áreas de las asignaturas de la educación secundaria y después, ¿por qué no?, de la educación de media superior. En ese sentido, en la educación media superior encontramos ya la orientación vocacional, que debería de venirse trabajando desde la educación primaria. ¿Por qué? Porque es desde la educación primaria cuando comenzamos a descubrir nuestros dotes. Nos podemos dar cuenta que tenemos habilidades y cualidades para poder dedicarnos a algo que nos guste. Cuando nos enfrentamos en la situación actual a consideraciones en donde vamos a tener que decir qué es lo que queremos ser, vamos a tener que contestarle a un amigo o a una amiga qué es lo que vamos a desear dedicarnos a hacer, a realizar toda la vida, posiblemente haya un elemento que desde luego es importante, pero que a mi criterio no debe de ser el indispensable para poder elegir, para poder seleccionar nuestra carrera. Y se trata de la parte económica. Cuando nosotros dedicamos nada más a la parte económica todo el sentido de nuestro futuro, nos podríamos equivocar, porque entonces vamos a estar actuando como si fuéramos un cajero, como si se tratara no de una persona, sino de alguien que estuviera nada más reproduciendo cierta actividad o cierto conocimiento para adquirir cierta cantidad de dinero y para recibir de manera semanal, de manera mensual, de manera quincenal un salario. Hay una frase que comparto en lo absoluto y dice que si comenzamos a educar por ideales y no por calificaciones, es decir, si dejamos a un lado el tema de los números, posiblemente estaríamos trabajando por sueños y no necesariamente por quincenas. En ese sentido, la orientación vocacional cobra un importante elemento. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no es suficiente con que digamos que nos gusta el tema de la medicina, porque vemos muchas series que tienen este tema, o que nos gustaría ser abogados, porque vemos series de estas que son espectaculares y que han logrado que muchos las sigan y las vean a través de las plataformas electrónicas, cuando muchas de estas series son eso, una serie, son algo que se pone en la pantalla para que la gente pueda ver y pueda interesarse, pero que no responde a la realidad. Nuestro contexto, el de México, el de Michoacán, donde vivimos, es una condición distinta casi siempre a la que vemos a través de una pantalla. Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo se desarrolla un juicio o cómo se sigue una investigación sobre un caso criminal, no sucede en la realidad esa cuestión que vimos en la pantalla. Y puede ser que nos enamoremos o querramos seguir a través de lo que vimos en la televisión una carrera y terminar esa carrera porque así lo vimos en algún lugar. Vale la pena que para que nosotros podamos elegir lo que queremos estudiar, la carrera profesional, consideremos sobre todo la currícula. Es decir, qué materias son las que vamos a tomar, cuáles van a ser las materias a las cuales nos vamos a enfrentar. Si nuestro fuerte y lo que más disfrutamos son las ciencias sociales, pues vamos a buscar desde la preparatoria
las materias, las tiras de materias que vamos a llevar en esa carrera a la cual vamos a querer ingresar. Si para nosotros es un coco la física, la química, las matemáticas, pues vamos desde la escuela preparatoria, desde la educación media superior, encaminándonos a esa carrera que vamos a tomar para llevar ya una base en esas materias que vamos a tener en la universidad, en la carrera que vayamos a elegir. Les voy a contar que personalmente sufrí una condición complicada en la elección de la carrera, porque resulta que me gustaba la informática, pero el bachillerato de informática, que en ese momento solamente pensaba en que me gustaba la informática, mi bachillerato fue físico-matemático, pero a mí me gustaban las ciencias sociales. Entonces, cuando yo quise estudiar derecho, pues tuve un problema, porque mi bachillerato debía de haber sido encaminado a las ciencias sociales, es decir, histórico-sociales o humanidades, o bueno, pues, o su equivalente, que es un término que han escuchado seguramente en el tema del bachillerato constantemente. Por eso, porque no desearía que le pasara a alguien más lo que me pasó a mí, es que les invito a que desde la escuela preparatoria, si se puede desde la secundaria, si tenemos ya las ganas, ya sea porque nuestra familia, nuestros amigos, algún conocido, o incluso porque vimos en alguna experiencia de nuestra corta vida, el querer dedicarnos a algo, vamos a ver qué es lo que se requiere previo a llegar a la universidad para poder ingresar sin problema a esta carrera. Hay que recordar que muchas escuelas preparatorias están incorporadas a universidades, pero lo esencial aquí es que tengamos claro que lo que vamos a estudiar en el futuro nos tenemos que preparar en el presente. Y nos va a valer muchísimo que tengamos ya la seguridad de que aquello a lo que nos vamos a dedicar nos está en el presente dando conocimientos la preparatoria o la secundaria para poder egresar a esa carrera, especialmente en la preparatoria, el saber que estoy en un bachillerato histórico-sociales o en un bachillerato en humanidades que me va a llevar por el camino de lograr ser un buen estudiante, una buena estudiante en la universidad. Y no solo eso, sino que me va a garantizar o me va a dar más herramientas para poder concluir mi escuela superior o mi carrera o mi licenciatura. Vale la pena, pues, que esta herramienta esencial que es la orientación vocacional la tengamos muy presente y nos podamos apoyar, de ser necesario, con una entrevista personal, si queremos y nos interesa la medicina, acercarnos con un médico y decirle cuál fue su experiencia, si tenemos esta oportunidad. De no ser así, pues también, como les decía, de manera personal también buscar a través de las páginas de las universidades cuáles son las materias que estas llevan en cada una de sus carreras. Porque cuando queremos estudiar una carrera y de pronto vemos que en esa carrera que yo quiero estudiar se lleva mucho una asignatura en la cual yo tuve muchos problemas en mi educación básica o en la preparatoria, pues vamos a tener un conflicto a la hora de estar estudiando esa carrera. Ahora, si lo vemos como un reto y decimos, pero yo puedo, aunque solamente hay algunas materias que no son de mi agrado, yo voy a poder con esas materias. Incluso recordar que pueden ver también los temas, las unidades, cuáles son los temas que pues tienen estas carreras y estas materias, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, una materia, si me gustaría estudiar economía y ver una asignatura que sería econometría, ¿no? Y saber cuáles son los temas. Si esa materia, si esta carrera lleva las suficientes matemáticas que yo disfruto, pues seguramente tendré un paso adelante para poder concluir, hacer mi tesis, incluso de este tema. Pero si mi carrera de pronto tiene algunas materias constantes
que no voy a poder, porque no las voy a disfrutar, no las voy a poder pasar, voy a tener conflictos, pues ahí mismo estoy teniendo un problema porque no voy a poder terminar la carrera. Y si termino la carrera, pues va a ser con muchísimo sufrimiento y habrá que pensar después cómo la voy a ejecutar. Nuestra sociedad, nuestro país, nuestro entorno no requiere de profesionistas que estén enojados por haber elegido, por haber seleccionado de manera errónea o equivocada una carrera. Escuchamos constantemente a muchos hombres y a muchas mujeres profesionistas que dicen, incluso se atreven a decir, es que yo no quería estudiar esta carrera, pero esta es la que me tocó. Afortunadamente, en nuestro entorno, en el caso de Zitácuaro, por ejemplo, en Ciudad Hidalgo, en todo el oriente de Michoacán, ya existe una oferta educativa muy variada y casi la mayoría de las carreras que se ofertan pues están también acorde a los bachilleratos que en esta misma región existen. Vale la pena entonces que elijamos bien cuando salgamos de la secundaria al bachillerato al que nos queremos incorporar. Si nos gusta la construcción, bueno, pues vamos a elegir un bachillerato que tenga relación con la carrera de construcción que más adelante se oferta, por ejemplo, en algún instituto tecnológico. Si nos gusta alguna carrera como el derecho, pues vamos a elegir desde la escuela preparatoria un bachillerato que tenga relación con las ciencias sociales y sin problema pueda llevarnos a terminar, a concluir satisfactoriamente nuestra licenciatura y después a ejecutar de una manera eficiente la misma. En nuestro país, pues las cifras no mienten, también hay que recordar que hay un superávit, existe un número de carreras específicamente de las ciencias sociales que hay muchos licenciados de pronto de estas carreras y que hay un déficit, es decir, hacen falta ingenieros, sobre todo de las ciencias exactas. Sin embargo, tampoco eso nos debe de obligar a elegir de manera equivocada nuestra carrera, porque es a lo que nos vamos a dedicar. Siempre tendremos que ir con el pensamiento de elegir la carrera que más nos guste, la carrera que más deseamos ejecutar durante toda nuestra vida y saber que si bien ya hay muchas o muchos con esta profesión, nosotros tendremos que ser mucho mejores y tendremos que ir al mercado laboral justamente a competir, porque somos producto natural de una competencia y esa competencia, por supuesto, debe de ser sana y desde luego es la que tenemos todas y todos que seguir. Vamos a apoyarnos de instrumentos de test, de orientación vocacional, pero sobre todo vamos a ocuparnos de la conciencia. Hay que recordar que nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que tenemos la libertad de elegir a lo que nos vamos a dedicar toda la vida. Esta libertad de elección se encuentra estipulada en pues los primeros artículos de la Constitución. Hay que aprovechar que tenemos una ley superior en nuestro país que nos otorga esta garantía de elegir a lo que nos queremos dedicar toda nuestra vida. Hay que hacerlo a conciencia. Antes, en efecto, había familias que por mucho tiempo se habían dedicado a la carpintería, que eran médicos y entonces ya parecía que por ser carpinteros tendríamos que ser todos también, o por ser médicos los demás también tendrían que serlo. Por supuesto, si se da de pronto este amor familiar por una profesión, se debe de seguir, pero también nos debemos de atrever a seleccionar y a elegir de manera contundente, de manera libre, lo que queremos y lo que deseamos ser. No tenemos más vidas, tenemos esta vida y en esta hay que tratar de disfrutarla dedicándonos a lo que queremos, siendo amables, porque si nosotros si nosotros nos dedicamos a lo que queremos, lo más seguro es que vamos a ser unos profesionistas exitosos y vamos a dar servicio de calidad. En algunas ocasiones vamos o asistimos a algunas oficinas públicas o privadas y pareciera que hay un conflicto enorme entre pues lo que tenemos como servidores, como funcionarios, les decía a ustedes, trabajando en la industria privada, en la industria pública,
que no querían ser lo que son y por lo tanto pues no lo hacen de la mejor manera. Nosotros debemos de decidir ser lo que queremos para poder ejecutar nuestra profesión de la mejor manera. Y por último, decirles, la orientación tanto educativa como vocacional nos debe de llevar a tener claro que es importante ir a la universidad, terminar una carrera y de ser posible terminar también una especialidad, un posgrado, una maestría, un doctorado, y eso nos va a dar mayores posibilidades de enfrentar la vida y de resolver los problemas que se nos van presentando. Es para ello importante la educación. No dejemos de estudiar, vayamos a la universidad, terminemos una carrera y con todo el gusto también al finalizarla ejecutemos nuestra profesión. Si por distintos motivos no se puede de inmediato ingresar a ejecutar la carrera que estudiamos, ya vendrá tiempo mejor, ya habrá posibilidades de presentarnos a un lugar, a la empresa, a una escuela, a donde podamos ejecutar lo que deseamos, lo que quisimos ser. Personalmente, yo siempre quise ser docente y tuve la oportunidad de ir a la normal superior. Siempre quise ser abogado y tuve la oportunidad de estudiar derecho y de culminar incluso el doctorado en derecho. Y ahora, pues muy contento de haber elegido ser maestro, pues he tenido la oportunidad de dar clases desde preescolar hasta doctorado en distintas universidades públicas y privadas. Y les puedo decir que estoy muy contento de haber hecho lo posible de elegir lo que yo quería. Una última anécdota que, bueno, muchos maestros en la escuela nos cuentan sus anécdotas, debemos de tomarlas porque muchos maestros lo que hacen es platicarnos los beneficios que tuvieron o los desaciertos que tuvieron para que nosotros no los cometamos. Y les platicaba yo ya lo de haber elegido mal el bachillerato, afortunadamente lo pude arreglar más adelante, ojalá que eso no nos suceda a nosotros en este tiempo, pero también recuerdo que en algún momento me decían, bueno, ¿por qué en la normal tú eliges cívica y ética? Mejor elige biología y así vas a ser, pues vas a tener un perfil más amplio, vas a tener ciencias naturales con biología y ciencias sociales con derecho. Y de pronto estuve a punto de irme y de tomar esta orientación educativa que alguien me daba, que de educativa no tenía nada, ni de orientación, porque afortunadamente siempre reinó en mí y espero que en todos nosotros la razón de existir para hacer lo que nos gusta. La elección de servir, porque como bien dice el dicho y con esta máxima cierro esta participación, que dice que bueno, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas y amigos, muchas gracias.